Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elisa. Hoy estamos de nuevo aquí en nuestras clases de escuela dominical. Yo feliz de poder estar otra clase más con ustedes. Bueno, hoy vamos a seguir hablando del Nuevo Testamento y vamos a hablar en específico de las cartas del apóstol Pablo. Y bueno, a manera de introducción, bueno, les digo que el apóstol Pablo escribió 13 cartas incluidas en el Nuevo Testamento. Déjenme pongo esto por acá. Incluidas en el Nuevo Testamento, como les decía. En la clase de hoy y la próxima vamos a seguir hablando de estas cartas de Pablo, que pues son 13, son muchas. Y bueno, vamos a ver cómo estas cartas contribuyeron al avance del plan de Dios para redimir a la humanidad del pecado. Y bueno, estas cartas fueron más que una simple comunicación con las iglesias a las que las escribió, sino que hasta el día de hoy, o a las personas que iban dirigidas, ¿verdad? Porque algunas iban dirigidas a cierta persona y a otras a iglesias, pero más que para servir para esas personas, que era el fin, también hasta el día de hoy nos siguen sirviendo a todos los creyentes. Y bueno, estos documentos definitivamente fueron inspirados por Dios. La gran historia del plan de Dios revelada en Jesús se convirtió en el centro del ministerio del apóstol Pablo. Era lo que él predicaba. En estas cartas a 3 iglesias, en Corinto, Gálatas y Roma, corrigió una serie de creencias erróneas y también condujo a grandes verdades. Estas cartas preparaban algunos de los estudios más ricos y profundos de las escrituras respecto a la naturaleza y la salvación de Cristo. Bueno, ahora sí, ya para entrar de lleno a nuestro estudio, como siempre les digo, a mí me gusta dividirlo en 3 partes. Y la primera es justificados con Dios. Y aquí el punto número 1 lo vamos a dividir en A y B. Todos merecemos la ira de Dios. El B, somos reconciliados con Dios a través de Jesús. Y el punto número 2 es la corrección y el consejo apostólico. El punto número A, se anima a los creyentes a la unidad. El punto B, somos salvos por la fe, no por obras. Y el punto número 3 es la importancia de la resurrección, y esto lo vamos a dividir en 2. La resurrección de Cristo y la resurrección de los creyentes. Y bueno, antes de empezar de lleno con el punto número 1, vamos a orar. Señor, te damos gracias por otro día más de vida. Te damos gracias porque podemos estar aquí buscando de tu presencia. Te damos gracias porque podemos yo impartir una clase más y ustedes tomar una clase más. Te damos gracias porque así como yo estoy aprendiendo al estudiar estas clases, te damos gracias porque los que están viendo este video igualmente están aprendiendo. Te damos gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad y pones en nosotros esa pasión por aprender de tu palabra, porque sabemos lo importante que es conocer tu palabra, porque es la manera en que podemos tener una relación estrecha contigo, es la manera en que podemos conocer cuál es nuestra autoridad en ti, quiénes somos en Cristo. Así que te damos gracias porque nos permites conocerte día a día. Te pedimos por cada familia que está representada, en cada persona que está viendo aquí el video, incluyo mi familia también. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor, y te damos gracias porque todo lo que estás haciendo en nosotros y así como en nuestras familias. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues como siempre les digo, es súper importante que invitemos al Espíritu Santo siempre que vamos a leer su palabra o que vamos a estudiar su palabra, que lo invitemos a que sea Él dándonos sabiduría, que sea Él dándonos revelación. Así que te invitamos, Espíritu Santo, a que estés aquí con nosotros, dándonos esa revelación del Padre. Y bueno, vamos a empezar con nuestro punto número 1.
que es justificados con Dios. Y bueno, como les digo, es escuela dominical, traigan su Biblia, su cuaderno, su cafecito, lo que ustedes quieran, le pueden poner pausa, tomar apuntes. De verdad que está muy interesante la clase. Yo sé que siempre les digo lo mismo, pero es de verdad, está muy interesante la clase. Así que bueno, vamos a hablar justificados con Dios. Y vamos a ver el punto número A o el punto número 1. Todos merecemos la ira de Dios. Aquí nos habla de una revelación de la ira de Dios contra toda injusticia. Es una revelación del pecado del hombre, empezando vamos a leer Romanos 1:18. El 18 dice, ciertamente, estoy leyendo Nueva Versión Internacional, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyeron la verdad. Wow. Ahora vamos a leer Romanos 3:20. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. El hecho universal es que el hombre es pecador. Por naturaleza somos pecadores. El mundo es culpable contra Dios y todos necesitamos su justicia. Y aquí Pablo no trató de comprobar que el hombre era pecador. Y esto es un punto muy importante. Si no entendemos esto, no vamos a entender el verdadero sentido que es que el hombre peca. Nos dice que hay justicia de Dios, pero también nos habla de la ira de Dios contra el pecado, no contra el hombre. Es contra el pecado y aquí hay mucha diferencia. Que aquí no es que, ay, no, Dios no ama al hombre. No, Dios ama al hombre. Lo que odia y que le molesta es el pecado. Dios aborrece el pecado, pero el hombre lo ama, es lo que les estoy diciendo. Siempre está dispuesto su perdón, siempre que nosotros pidamos perdón y nos arrepintamos, Él está ahí para perdonarnos. Si en realidad queremos saber lo que es la salvación, es necesario que sepamos y entendamos lo malo que es el pecado. De ahí tenemos que partir. O sea, la ira de Dios es su sentimiento, más que su castigo por el pecado. Es su santa ira. Hay personas que afirman que el Antiguo Testamento presenta un Dios de ira, o un Dios que siempre está enojado. Y el Nuevo Testamento es un Dios de amor. Dios en los dos, en el Antiguo como en el Nuevo, nos da una revelación continua de la ira de Dios. Y Dios no cambia, Él es misericordioso y lento para la ira. Y lo hemos estado viendo en las otras clases, lo hemos estado viendo como cuando los reyes, cuando iba a dividirse la nación, Dios esperó muchos años y, o sea, insistía en que dejaran el pecado. El problema es que los seres humanos no hacemos caso, no entendemos, pero Él es lento para la ira, de verdad es misericordioso y su gracia, bueno, nos alcanza, gracias a Dios. El Evangelio ha hecho posible que Dios acepte al pecador. El pecador debe tener la justicia o la ira de Dios. Quiero que quede claro que nadie podemos evitar las consecuencias del pecado. Dios nos perdona, pero las consecuencias están ahí. El juicio de Dios es revelado desde el cielo contra todo pecado e impiedad. La impiedad, así de fácil, es todo lo que está en contra de Dios. Así como la negación del carácter de Dios, desconocimiento de la existencia misma de Dios es pecado.
El versículo 20 nos dice, de modo que no tiene excusa. La creación revela con tanta claridad a Dios que el ser humano no tiene excusas. En lo que hemos visto, la base del pecado del hombre no surgió desde la ignorancia del hombre. Fue en rebelión voluntaria. Dios no se detuvo en la creación del universo únicamente. Él nos reveló su amor a los seres humanos. Su amor por los pecadores fue mostrado por Jesús cuando murió en la cruz, llevando su propio cuerpo, llevando en su propio cuerpo los pecados del hombre. La respuesta del ser humano en Romanos 1, 21 al 23, aquí nos habla de 7 pasos descendientes de la humanidad. No lo vamos a leer, pero aquí vamos a estar viendo los pasos, porque acuérdense del tiempo. Yo les dejo aquí como quiera toda la información de lo que estamos hablando. El primer paso es, pues, habiendo conocido a Dios, aquí nos dice que no tuvieron una relación con Él. O sea, nos está diciendo, habiendo conocido a Dios, le conocieron como persona y no tuvieron su poder en la creación. Hablando de la caída del Edén, aquí había conocimiento de Dios y había una relación estrecha con Dios. Así que aquí ni cómo decir que fue por ignorancia. Aquí en el Edén, ahí sabía y había esa relación con Dios. Punto número 2, no le glorificaron. El dejar de dar gracias a Dios revela que se ha roto la relación con Dios. El punto número 4, sino que se envanecieron en sus razonamientos. El verbo para la palabra se envanecieron se deriva de la palabra de los judíos para ídolos. Fíjense qué importante. Cuando el hombre rehúsa tener a Dios en sus pensamientos, el hombre se envanece en sus imaginaciones. Un ejemplo es cuando el hombre imagina toda clase de filosofías en cuanto a la creación del mundo. Punto número 5. Y su necio corazón fue oscurecido. Es decir, estás en tinieblas espiritual. Esto te conduce a la inhabilidad para dirigir o discernir entre la verdad y el error, o es decir, entre el pecado y la verdad. El punto número 6, profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. La sabiduría jactanciosa del hombre es locura para Dios. El punto número 7, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal. Qué importante es esto, ¿no? Es cuando, pues, empezamos a hacer nuestros ídolos y nuestras cosas de cualquier otra cosa, ¿verdad? Así como puede ser en ese entonces que eran las aves, o reptiles, o cualquier cosa, no sé, vacas o lo que sean, ¿no? Y a la época de hoy, que puede ser nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestra familia. Definitivamente cambiamos la gloria del Dios inmortal por algo mortal, que los hombres nos ponemos ahí en nuestras cabezas y en nuestros corazones. Aquí vemos que el hombre no está avanzando ni física, ni moral, ni intelectual, ni espiritualmente. Lo que hace al hombre es ir hacia abajo. La verdad es que el hombre se está alejando de Dios y el mundo se halla más lejos de Dios en el día de hoy. Bueno, vamos a ver el punto número B. Somos reconciliados con Dios a través de Jesús. La fe en Jesucristo como el Hijo de Dios da como resultado la justificación. Porque creemos en Jesús, somos justificados. Lo que se refiere a estar bien con Él. Aunque merecemos la ira de Dios, porque como dijimos, todos somos pecadores.
pero Él nos hizo justos. Así por la fe el pecador puede presentarse justo delante de Dios. Pablo señaló que a través de Jesús podemos conocer la paz de Dios. La paz no es simplemente una liberación emocional de tensiones o preocupaciones. Es la seguridad de que si antes estábamos nosotros o merecíamos la ira de Dios, ahora esa ira ha sido eliminada por esa justificación de Jesús, ¿verdad? Gracias a la justificación que Jesús nos hizo. La gloria de la verdad del Evangelio es que solamente creer en Jesús ha provisto y nos ha permitido presentarnos delante de Dios libres de condenación. Romanos 8, 1 y 2 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. El 2 dice, pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí está bien claro. Gracias a que Jesús dio su vida por nosotros somos justos y nos podemos presentar delante de Dios. Ahora vamos a ver la parte número 2. Es la corrección y el consejo apostólico. Y bueno, aquí el punto, lo vamos a dividir en dos partes. El punto 1, se anima a los creyentes a la unidad. Porque como hemos estado viendo en otras clases, por decir en Corinto, bueno, había, y en las otras iglesias también, había muchos falsos maestros, había corrupción, había tantas cosas que los mismos creyentes y muchas cosas estaban sucediendo, muchas de estas cosas o todas estas cosas estaban sucediendo dentro de la iglesia y esto estaba apartando a los creyentes. Entonces, bueno, la Biblia es nuestra autoridad tanto en lo que creemos como en la manera en que vivimos. Y la manera en que vivimos me refiero a nuestra conducta. Las cartas de Pablo a las iglesias las instruyeron en fe y en corrección por su comportamiento, porque Pablo tenía que corregirlos. El tema que aparece constantemente en las cartas de Pablo es la unidad del cuerpo, es decir, la unidad de la iglesia. El cuerpo de Cristo, bueno, es la iglesia, ¿verdad? El apóstol Pablo escribió por lo menos 2 cartas a la iglesia de Corinto, una comunidad de creyentes que comenzó bajo su ministerio. Pablo estuvo muchos meses ministrando entre ellos, pero reconoció que necesitaban más enseñanza y más madurez. Pablo escribió a los Corintios para continuar en sus caminos mundanos, para hacerlos regresar de sus caminos mundanos más bien y vivir por el Espíritu Santo. Su mentalidad e intenciones no eran guiadas por el Espíritu. Estamos hablando de la iglesia, ¿verdad? De Corinto. Más bien eran motivadas por factores carnales. Debido a esto, Pablo, como les digo, reconoció que eran bebés en la fe, que eran bebés espirituales. No podía impartir las enseñanzas más sólidas porque ellos no traían buenas bases, ellos estaban como bebés espirituales, no crecían. Había una tendencia a dejarse arrastrar por los celos y las disputas. Tales motivos expresados en sus relaciones impedían el crecimiento y la madurez en Cristo. Una clara indicación de tal comportamiento mundano podía verse en la inclinación que tenían a los ministros más allá de la posición que la persona debería de tener. Y lo vamos a ver aquí. Algunos seguidores decían que seguían a Pablo, otros decían que seguían al popular maestro Apolos, y Pablo le respondió recordándoles que él y Apolos eran de Dios, pero los resultados de todo esto deberían de atribuirse a Dios. En pocas palabras, estaba mal que lo estuvieran siguiendo a él o a Apolos.
No estaban poniendo su fe en quien tenían que ponerla. Aquí lo que tenían que ver era a Dios y no estarlos viendo a ellos. Los corintios necesitaban unirse a la fe y no dividirse siguiendo a seres humanos, aquellos a quien Dios mismo utilizó para edificar la iglesia. Entonces aquí está la diferencia, ¿verdad? La gracia de Dios permitió la participación humana en la obra de la iglesia, por lo que deberían ser cuidadosos en sus actitudes. Solo Dios puede traer resultados verdaderos y eternos en el ministerio. En pocas palabras, no era por ellos, sino era por Dios. O sea, no era ni por Pablo ni por Apolo, era por Dios esos resultados. Y eso era lo que Pablo quería que vieran, ¿verdad? Que no los estuvieran viendo a ellos. El punto número B es: somos salvos por fe, no por obras. Y esto me encanta. Algunas personas creen que si hacen suficientes buenas obras, van a ir al cielo. Si esto fuera cierto, entonces la muerte y la resurrección de Jesús quedan nulas, son invalidadas. No tiene, o sea, ¿qué caso tenía que Jesús hubiera dado su vida por nosotros? Si esto era por obras, no tenía ningún caso, o sea que esto es nulo, esto no tiene ningún sustento. La única manera de reconciliarse con Dios es tener fe en su plan redentor, en el que Jesús asumió el castigo del pecado. Y también revela el valor a lo que Jesús hizo. Otras personas creen que son salvas por fe y por sus obras. Pero pues esto también, o sea, ¿qué caso tenía que Jesús hubiera dado su vida? Y las obras vienen por consecuencia de nuestra fe, por consecuencia de todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, por consecuencia que el Espíritu Santo vive en nosotros, por consecuencia de que nosotros amamos a Jesús, por consecuencia de que tenemos una relación con Dios. Las buenas obras vienen, es una consecuencia, pero esto no nos va a llevar al cielo. Y claro que tenemos que tener buenas obras. Si somos creyentes, tienen que existir esas buenas obras. Pero como les digo, es una consecuencia. Pablo atendió una gran variedad de problemas con la iglesia de Gálatas también. Ahorita estábamos hablando de Corintios, ahora con Gálatas. Los falsos maestros habían promovido un mensaje que ordenaba a los cristianos seguir la ley y ser circuncidados, y esto representaba el retorno al judaísmo. Imagínense. Esta enseñanza alejó a muchos de la creencia central del Evangelio de la salvación basada por la fe. O sea, lo que estamos hablando, de que Jesús entregó su vida. Al haberse alejado del fundamento de la fe, Pablo los llamó insensatos. Ellos conocían el camino correcto, pero decidieron desviarse. Estos que trajeron este evangelio diferente a Galicia nombraban a Abraham como padre de ellos y veían la circuncisión como un fundamento de esa relación o como una confirmación de esa relación. O sea, tenían que ser circuncidados, es lo que estaban diciendo estos falsos maestros, esta corriente, ¿verdad? Que llegó ahí a los Gálatas. Pablo les explicó, fíjense qué importante es esto, Pablo les explicó que Abraham fue declarado justo por Dios debido a su fe, antes de que se instituyera el rito de la circuncisión, y con esto invalida toda esa creencia o toda esa doctrina que estaban trayendo esos falsos maestros. Entonces, quienes tienen fe en el mensaje del Evangelio, no aquellos que confían en la ley, son hijos de Abraham y son parte de la iglesia. Súper bien que lo explicó aquí Pablo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la parte 3. La importancia de la resurrección. Y vamos a ver primero la resurrección de Cristo. La verdad fundamental que separa al cristiano de las otras religiones es la resurrección de Cristo. Y qué gran verdad, o sea, definitivamente, o sea, aquí está la respuesta, o sea, la resurrección de Cristo es la diferencia con todas las otras religiones.
o con todas las otras corrientes, que proporciona la base para empezar nuestra futura resurrección. Corinto, bueno, era una ciudad al este de Atenas, que era un centro comercial, como hemos estado platicando. Vimos este libro de Corintios, si se acuerdan, y si no, bueno, vayan a verlo. Aquí están los otros videos, porque vamos a aprender mucho. Acordémonos que esta era una ciudad en ese entonces súper fuerte económicamente, el comercio era muy fuerte en el mundo romano. Debido a esto, la ciudad recibía muchos visitantes que tenían una amplia gama de creencias religiosas. Y bueno, esto era algo contraproducente, ¿verdad? Esto les trajo grandes desafíos a la iglesia de Corintio y por consiguiente a Pablo, quien abordó una amplia serie de problemas a lo largo de estas dos epístolas. Como les digo, ya lo vimos. Si no lo han visto, vayan y para, pues igual y entendemos mejor este tema de lo que estamos viendo, ¿verdad? De las epístolas de Pablo. A ver, ¿dónde me quedé? Bueno, algunos de la iglesia de Corinto pensaban que el ser humano no resucitaría. Ellos creían en que Jesús se había resucitado, pero que el hombre no lo iba a hacer. Pablo usó una serie de cláusulas condicionales para aclarar su posición. La condición de que cada uno de ellos se afirma como un hecho, se predica que Cristo ha resucitado de los muertos, entre otras. Pablo nunca se apartó de la verdad fundamental de que Cristo resucitó de los muertos. Si negamos la resurrección del creyente, que es lo que estaban haciendo ahí en Corinto, el creyente niega también la resurrección de Cristo. Y el negar la resurrección de Cristo es decir que aquellos que han muerto no tienen esperanza. Y también la esperanza de la resurrección es lo que le da sentido y vida, lo que nos da sentido en esta vida y en la eternidad, porque sin esa esperanza, pues no, o sea, y es ilógico creer en la resurrección de Cristo, pero no en la del ser humano. La resurrección de Cristo es decir que aquellos que han muerto no tienen esperanza. Así de fácil. Bueno, el punto número B es la resurrección de los creyentes. Debido a la resurrección de Cristo, tenemos la seguridad de que también resucitaremos para vivir eternamente con Él. Pablo nos dice que los creyentes que están vivos cuando Cristo regrese, así como los que hayan muerto, serán cambiados. Si bien el cuerpo humano es perecedero, los cristianos experimentamos la maravillosa transformación de un estado imperecedero. Pablo usó las comparaciones entre mortal e inmortal para mostrar que los creyentes que estén vivos cuando Cristo vuelva recibirán lo inmortal, es decir, lo que no muere, lo que siempre va a estar. Pablo usa el lenguaje de un momento, en un abrir y cerrar de ojos, para explicar la naturaleza de esta transformación. Y bueno, estamos hablando del cuerpo, ¿verdad? Este cambio será cuando suene la trompeta, cuando Cristo regrese para reclamar a su iglesia. Las enseñanzas paralelas en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, nos llevan a creer que esta transformación es parte del arrebatamiento de la iglesia. La bendita esperanza que tenemos los creyentes. Y bueno, vamos a usar aquí dos citas del Antiguo Testamento, que es Isaías 25:8, que dice, devorará a la muerte para siempre. El Señor omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará toda la tierra. El oprobio de su pueblo, el Señor mismo lo ha dicho. Ahora vamos a leer Oseas 13:14. De rescatarlos del poder del sepulcro. Los redimiré de la muerte, perdón. ¿Dónde están, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu destrucción? Vengan, que no les tendré misericordia. Pablo proclamó,
que la muerte ha sido derrotada, porque la victoria ha venido a través de Jesucristo nuestro Señor. Esta maravillosa seguridad debería motivar a los creyentes a estar firmes en la fe y en el servicio del Señor. Y bueno, nuestras conclusiones es que somos justificados en Dios, que todos merecíamos la ira, o merecemos más bien la ira de Dios, pero somos reconciliados en Dios a través de Jesús. Esto que quede súper claro. Luego vimos también la corrección y el consejo del apóstol Pablo, que él los anima en sus cartas a permanecer unidos los creyentes. Eh, También nos habla de que somos salvos por la fe y no por obras, que esto también es súper importante. Y también vimos la importancia de la resurrección, ¿verdad? La resurrección de Cristo y la resurrección de los creyentes. Y la importancia que tiene de que creamos esa resurrección que es para nosotros también, porque como vimos, muchos creyentes pensaban que sí creían en la resurrección de Cristo, pero no creían en la resurrección pues de los muertos y de nosotros. Ellos pensaban que eso no iba a suceder, y al no creer en eso, pues entonces estamos invalidando lo que Jesús hizo por nosotros, y también estamos invalidando de que Jesús resucitó. Así que bueno, creo que estuvo muy bonita la clase y es muy importante que nos demos cuenta que somos hijos de Dios ya, y que tomemos ese papel de hijos de Dios, porque muchos sabemos que somos sus hijos, pero nos sentimos igual huérfanos. El saber no quiere decir que estemos viviendo como verdaderamente Dios quiere que vivamos. Tenemos que aprender, o sea, el tener una relación con Dios nos ayuda a vernos como Él nos ve, no a vernos con nosotros como con nuestros ojos terrenales, a vernos como que somos unas personas que fallamos, que no servimos, que no estamos calificados, en fin, o sea, todas las mentiras que el enemigo nos viene a traer. Y al nosotros empezar a tener esa relación más estrecha con Dios, lo conocemos a Él, conocemos cómo nos ve, cómo Él habla, lo que Él hace, y por consecuencia nosotros vamos a empezar a hacer todas esas mismas cosas. Así que, pues pongámonos y sentémonos en ese papel de hijos y actuemos como tal, como hijos del gran rey. Que Dios los bendiga y nos vemos en nuestra próxima clase. Hasta la próxima. Bye.